pirámides de Egipto. Un enigma que hasta hoy ni la ciencia oficial puede dar seguridad de cómo se construyeron. Una civilización en la que no habían inventado la rueda ni las poleas, y al menos estaban en una edad poco avanzada para crear, para construir semejantes monumentos. De no saber y de no construir nada más que chozas de paja y barro, dieron un salto en el tiempo y también en el conocimiento. Bienvenidos amigos al Séptimo Cielo, a este nuevo podcast en el que vamos a dar unos datos para que puedan ver lo insulso, lo surrealista que es la arqueología oficial, sobre todo en este asunto, en las pirámides de Egipto. Muchas veces y casi siempre que vemos un documental o leemos un libro de historia, tomamos dicha información como si esta fuese un hecho concreto, sin cuestionarnos nada al respecto. Y es más, lo asimilamos como si fuese la verdad absoluta. La historia oficial nos dice que las pirámides de Egipto fueron hechas por los esclavos, pues mandándoles construir como tumbas para los faraones llamados Keops, Kefren y Micerino. Pues según la ciencia oficial nos dice que estiman que fueron hechas hace 5.000 años. En textos bíblicos se menciona que el pueblo de Israel, o en este caso que aún no era pueblo pues asentado, era un pueblo de esclavos. También se menciona que estaban trabajando como esclavos, haciendo ladrillos, trabajando para la civilización egipcia. Pero vamos a repasar cómo nos dicen que fueron construidas, teniendo en cuenta la Gran Pirámide. Pues según la ciencia oficial nos dice que la Gran Pirámide de Keops está compuesta por 2.300.000 bloques de piedra de unos 2.500 toneladas a 60 toneladas. Fíjense bien esta cifra, 60 toneladas. Sería equivalente como mover el peso de 12 grandes camiones juntos. Así que ¿qué es lo que nos dice la ciencia oficial? Que las pirámides fueron construidas por los esclavos en un periodo de 20 años aproximadamente. Si calculamos la velocidad con lo que deberían poner las piedras, teniendo en cuenta los 2.300.000 bloques de piedra, mientras trabajaban 10
al día, todos los días de la semana, los 365 días del año, el resultado da que tenían que poner una piedra sobre piedra cada 2 minutos. Cada 2 minutos. Piedras de 2,5 toneladas a 60 toneladas cada 2 minutos. Esto no entra en ningún plan de construcción, ni moderno ni antiguo. Otro dato interesante de la pirámide es que si la vemos desde su punto más alto, la punta de la pirámide está desviada 6 milímetros de la base. 6 milímetros de la base. 6 milímetros de error tras poner 2.300.000 piedras a una altura de casi 150 metros. Ni siquiera los edificios más modernos tienen esa precisión. Es más, estamos muy lejos de igualar eso. Otro detalle es que dicen los investigadores que las pirámides fueron construidas como tumbas. Cuando descubrieron las pirámides, tuvieron que usar dinamita en algunos lados de la pirámide para poder entrar, porque en ningún lado de la pirámide había una entrada. Al entrar se encontraron con el sarcófago y una losa de varias toneladas encima que lo sellaba, pero cuando lograron sacarla no había ninguna momia dentro. ¿Y cuál es la explicación que dieron estos oficialistas? Son profanadores de tumbas. Esto lo ha hecho los profanadores de tumbas. Así que en teoría, los profanadores de tumbas, y no sabemos cómo, levantaron la losa de varias toneladas, no se sabe cómo, sacaron todo lo que había dentro, no se sabe cómo, volvieron a poner la losa, no se sabe cómo, y se fueron. Esto no tiene ningún sentido. Otro dato interesante que debemos dar, que los egipcios pintaban y esculpían jeroglíficos en todos lados. En las tumbas que se encontraron en el Valle de los Muertos, allí había muchas inscripciones. En todos los templos, muros, etc. ¿Saben? En la Gran Pirámide no había nada. Y estos egipcios en esos jeroglíficos nos contaban toda su vida, hasta cómo se bañaban. Pero en ninguno contaron cómo se hicieron las pirámides. Y lo más importante, no había ningún jeroglífico pintado dentro de las pirámides. Ni uno. Esta es, creo que, la gran mentira, porque nos dicen que los esclavos construyeron las pirámides, usando rampas, poleas, herramientas de cobre, troncos de madera, etc. Y encima, lo que nos hace gracia es que hoy en día, con toda nuestra tecnología actual, no sería imposible
o nos sería imposible, mejor dicho, hacer una réplica de las pirámides con esa inmensa precisión que poseen las pirámides de Egipto. La teoría oficial es como su palabra dice, una teoría. Nadie asegura cómo se construyeron las pirámides. Es más, cada vez surgen nuevas teorías. De todas formas, vemos que los libros de historia cuentan lo que quieren. Y es un hecho real de que se afirman en estas teorías oficialistas. Una de las pruebas para darnos cuenta de la tecnología que se necesitaba para mover estas piedras, para construir esto, es la estatua de Ramsés II. La estatua de Ramsés II se encontró tumbada de una sola pieza y quisieron mover la estatua para hacer un museo cerca de la ciudad. Resulta que esta estatua tumbada de Ramsés II es un bloque sólido de aproximadamente 1000 toneladas. Así que cuando se dieron cuenta que les iba a ser imposible mover la estatua sin cortarla en pedazos, decidieron construir el museo alrededor de donde se encontraba la estatua. Volvemos a hacernos la pregunta. Con herramientas rudimentarias de cobre, cuando no tenían el hierro todavía, cuando no habían inventado la rueda, una civilización que pasó de cultivar, de ser recolectores, cultivadores, a ser grandes ingenieros. Esta estatua de 1000 toneladas en el siglo XX fue imposible moverla. Al final de todo esto que hemos hablado, nos damos cuenta de que estamos viviendo en otro mundo, como si estos vestigios de piedra grande, esta tecnología, o al menos esta apariencia de tecnología que hubo en la antigüedad, estas pruebas empíricas porque están ahí, sabemos que usaron tecnología aunque no hayamos encontrado ni una sola herramienta de cómo lo hicieron. Esto nos hace pensar o que eran otras civilizaciones que desaparecieron, que tenían una tecnología muy superior a la nuestra, o tuvieron ayuda de alguien. De todas las maneras, el misterio sigue, y no solamente en las pirámides, en otros lugares del planeta tenemos las mismas preguntas. ¿Cómo es posible que estas civilizaciones construyeron con tal precisión, con tal maestría, estas construcciones? Pues nada, amigos, muchas gracias por escuchar este podcast y les esperamos en el siguiente programa. Un abrazo. A través de la demostración, quizás, de investigación, permite a Leviatán, monstruo de muchas cabezas, gobernar el mundo marino.